Mi esposa me es infiel y termina embarazada, ella me lo oculta haciéndolo pasar por mío, pero no se espera lo que le tengo preparado para ella. Hola, mi nombre es Thomas, nací en una pequeña ciudad costera de California, donde las olas del Pacífico parecían marcar el ritmo de la vida cotidiana. Mi infancia estuvo marcada por la simplicidad y la calidez de una familia unida. Mis padres eran personas humildes, pero llenas de amor y sabiduría. Mi padre, un carpintero, siempre decía que el trabajo bien hecho es la mayor satisfacción que uno puede tener. Mi madre, una mujer que trabajaba como maestra, me enseñó la importancia de la empatía y la paciencia. Desde pequeño, fui un niño curioso. Recuerdo que me pasaba horas desarmando juguetes para entender cómo funcionaban. Esta curiosidad me llevó a desarrollar una pasión por la mecánica y la tecnología. A los 10 años, ya había construido mi primer automóvil de juguete, y aunque no era más que una caja de cartón con ruedas, para mí era el inicio de lo que vendría después. En la adolescencia, mi vida dio un giro. Mi interés por la tecnología creció, y comencé a soñar con estudiar ingeniería. Pasaba las tardes en la biblioteca de la escuela, leyendo todo lo que podía sobre computadoras y mecánica. A pesar de mi pasión por los estudios, también tuve tiempo para las relaciones personales. Conocí a mi primer amor, Mariana, en el último año de la preparatoria. Era una chica de cabello castaño y ojos marrones que compartía mi amor por la ciencia. Nos hicimos inseparables, y por un tiempo, creí que habíamos encontrado el amor verdadero. Mariana y yo nos apoyamos mutuamente durante los años difíciles de la preparatoria. Ella era mi compañera en todo, desde los estudios hasta los pequeños problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, como suele suceder con los amores adolescentes, nuestra relación terminó cuando ambos fuimos aceptados en universidades diferentes. Aunque fue doloroso, entendí que era parte de crecer y madurar. Finalmente, logré ingresar a la Universidad de California en Berkeley, donde me especialicé en ingeniería informática. La universidad fue una época de descubrimientos y desafíos. Conocí a personas de todo el país, cada una con sus propias historias y sueños. Aunque la carga académica era intensa, nunca perdí mi pasión por la tecnología. Desarrollé varios proyectos innovadores, y pronto comencé a destacar entre mis compañeros. Durante estos años, también comencé a trabajar como pasante en una empresa de tecnología en Silicon Valley. Era un sueño hecho realidad, y me sumergí de lleno en el mundo de la informática y la innovación. A pesar de lo absorbente que era mi trabajo, siempre encontraba tiempo para mantenerme activo. Practicaba surf los fines de semana y hacía senderismo en los hermosos parques de California. En mi último año de universidad, conocí a Romina. Ella era una joven brillante, con un talento innato para las relaciones públicas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en una conferencia tecnológica en San Francisco, donde ambos asistíamos por razones laborales. Romina trabajaba en marketing para una empresa emergente, y nuestra conexión fue instantánea. Romina tenía una personalidad encantadora. Era sociable, carismática y siempre sabía cómo mantener una conversación interesante. Al principio, me sorprendió que una persona tan extrovertida y vibrante se sintiera atraída por alguien como yo, más reservado y enfocado en mi trabajo. Pero Romina me hizo sentir especial. Me decía que admiraba mi dedicación y mi pasión por lo que hacía. Romina y yo comenzamos a salir poco después de conocernos. Nuestra relación fue intensa desde el principio. Compartíamos cenas en restaurantes de moda en San Francisco, pasábamos fines de semana explorando la costa californiana y nos apoyábamos mutuamente en nuestros respectivos trabajos. Romina siempre parecía saber cómo animarme cuando estaba estresado por algún proyecto, y yo la admiraba por su habilidad para manejar situaciones difíciles con gracia y humor. A medida que nuestra relación avanzaba, comenzamos a hablar de futuro. Romina expresaba su deseo de formar una familia, de tener una casa en los suburbios y de construir una vida juntos. Yo, que nunca había pensado mucho en el matrimonio, comencé a imaginarme ese futuro a su lado. Parecía que teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. Después de 2 años de noviazgo, Romina y yo decidimos casarnos. Fue una boda hermosa en una playa al atardecer, rodeados de amigos y familiares. Parecía que todo era perfecto. Compramos una casa en los suburbios de San José, un lugar tranquilo y seguro donde planeábamos empezar nuestra familia. Ambos teníamos trabajos estables y bien remunerados, y por un tiempo, todo fue como lo habíamos soñado. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar pequeños cambios en Romina. Era más distante, pasaba más tiempo en el trabajo y se mostraba menos interesada en nuestras actividades juntos. Al principio,
Pensé que era solo una fase, que quizás estaba estresada por alguna razón que no había compartido conmigo. Pero esos cambios empezaron a ser más frecuentes y evidentes. Nuestra vida había caído en una rutina que, aunque cómoda, comenzaba a sentirse monótona. Romina y yo seguíamos trabajando largas horas, pero ya no encontrábamos tiempo para nuestras escapadas de fin de semana o nuestras cenas románticas. Parecía que nuestras vidas giraban en torno al trabajo y a las obligaciones diarias. Comencé a notar que Romina estaba cada vez más distante. Ya no tenía el mismo entusiasmo que solía tener cuando pasábamos tiempo juntos. Mis sospechas empezaron a crecer cuando noté que Romina pasaba mucho más tiempo en su teléfono. A veces, la veía sonriendo mientras leía mensajes, pero cuando le preguntaba qué estaba haciendo, simplemente decía que era algo relacionado con el trabajo. Aunque traté de no darle importancia, una parte de mí no podía evitar sentir que algo andaba mal. Con el tiempo, las señales se hicieron más claras. Romina empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia y cuando llegaba a casa, se veía más agotada y menos interesada en hablar conmigo. Las excusas sobre reuniones de última hora y proyectos urgentes comenzaron a sonar repetitivas. Empecé a notar que se arreglaba más cuando salía a trabajar, algo que no solía hacer antes. Incluso en nuestra vida íntima, las cosas habían cambiado. Romina estaba más distante, menos cariñosa. Mis sospechas crecían, pero no quería ser el tipo de esposo paranoico que vigilaba cada movimiento de su pareja. Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre encontraba una manera de esquivar la conversación, diciendo que estaba cansada o que no tenía ganas de hablar de nada serio. Empecé a sentirme cada vez más solo en mi propio matrimonio. Una noche, mientras Romina estaba en la ducha, su teléfono comenzó a sonar con un mensaje. No suelo revisar su teléfono, pero algo en mi interior me dijo que lo hiciera esta vez. Al desbloquear la pantalla, vi un mensaje de un número que no reconocía. El mensaje decía: «No puedo dejar de pensar en nuestro último encuentro. ¿Cuándo repetimos?». El corazón me dio un vuelco. Sabía que no debía, pero no pude evitar revisar el historial de mensajes. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Romina había estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo, un hombre del que apenas me había mencionado en alguna ocasión. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo estaba engañándome, sino que además intentaba ocultarlo mientras seguía viviendo conmigo como si nada. Después de descubrir los mensajes, me sentí devastado. No sabía qué hacer ni cómo enfrentar la situación. La ira y la tristeza se mezclaban dentro de mí, pero sabía que actuar impulsivamente no me llevaría a ninguna parte. Decidí que, en lugar de confrontar a Romina de inmediato, debía planear cuidadosamente mi siguiente paso. No quería que ella tuviera la oportunidad de mentir o manipular la situación a su favor. En lugar de enfrentarla de inmediato, comencé a reunir pruebas. Empecé a registrar nuestras conversaciones, a guardar capturas de pantalla de los mensajes que encontraba en su teléfono, y a documentar cada uno de sus movimientos sospechosos. Quería asegurarme de tener todo lo necesario para protegerme en caso de que Romina intentara usar la situación en mi contra. Además, empecé a preparar los documentos para el divorcio sin que ella lo supiera. Durante las semanas siguientes, fingí que todo estaba bien. Romina no sospechaba que yo sabía de su infidelidad. Me comporté como siempre, manteniendo las apariencias y asegurándome de que no notara ningún cambio en mi actitud. A pesar de lo difícil que era, sabía que debía mantener la calma si quería llevar a cabo mi plan. Mientras tanto, seguí recopilando pruebas. Contraté a un abogado que me ayudó a preparar los documentos necesarios para proteger mis bienes y asegurarme de que Romina no pudiera reclamar nada que no le correspondiera. También empecé a investigar al hombre con el que me estaba engañando, buscando cualquier información que pudiera usar en su contra si fuera necesario. Unos meses después de descubrir la infidelidad, Romina me dio la noticia de que estaba embarazada. Fingí sorpresa y alegría, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Sabía que había una gran posibilidad de que el bebé no fuera mío, sino de su amante. Sin embargo, decidí no decir nada en ese momento. Sabía que Romina intentaría fingir que todo estaba bien, y quería que creyera que había logrado engañarme por completo. Romina, por su parte, parecía más decidida que nunca a mantener las apariencias. Cortó toda comunicación con su amante, al menos públicamente, y comenzó a actuar como la esposa amorosa que nunca había sido. Pero yo sabía la verdad, y cada día que pasaba, mi determinación de hacerla pagar por su traición crecía. Durante los meses siguientes, Romina se dedicó a jugar el papel de la esposa perfecta. Empezó a preparar la casa para la llegada del bebé,
hablando emocionada sobre nombres y decoraciones para la habitación del niño. Aunque por fuera aparentaba estar entusiasmado, por dentro me consumía la rabia y el dolor. Cada vez que la veía acariciar su vientre, me recordaba que probablemente llevaba en su interior el hijo de otro hombre. Yo, por mi parte, seguí fingiendo que todo estaba bien. Me aseguré de que Romina no sospechara nada, y seguí trabajando en silencio para asegurarme de que, cuando llegara el momento, ella no tuviera a dónde recurrir. Comencé a transferir dinero a cuentas a las que ella no tenía acceso y a deshacerme de cualquier bien que pudiera intentar reclamar en un eventual divorcio. Una noche, mientras Romina dormía, su teléfono vibró con un mensaje. Aproveché la oportunidad para revisar su celular y, para mi sorpresa, vi que era un mensaje de su amante. El mensaje decía algo así como: «No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo podemos vernos otra vez?». Mi corazón se llenó de ira, pero también de satisfacción. Sabía que esto solo era una confirmación más de lo que ya sospechaba. A partir de ese momento, comencé a seguir más de cerca las conversaciones entre Romina y su amante. Aunque había cortado su relación con él cuando se enteró de su embarazo, parecía que los sentimientos entre ellos seguían vivos. Su amante insistía en que volvieran a verse, y aunque Romina no respondía con el mismo entusiasmo, estaba claro que la tentación estaba ahí. Poco antes de que naciera el bebé, Romina decidió terminar definitivamente con su amante. Le envió un mensaje diciéndole que no podían seguir viéndose, que debía concentrarse en su familia y en su futuro como madre. Aunque sus palabras parecían sinceras, yo sabía que solo estaba intentando proteger su fachada. Romina temía que su relación con su amante saliera a la luz y arruinara la imagen que había construido de esposa y futura madre. Su amante no se lo tomó bien. Empezó a enviarle mensajes desesperados, pidiéndole que reconsiderara su decisión y diciéndole que él también quería formar parte de la vida del bebé, aunque en el fondo sabía que el niño no era mío. Romina, por su parte, intentaba mantener la calma y cortar cualquier contacto, pero era evidente que estaba asustada. Finalmente, llegó el día del nacimiento del bebé. Romina fue llevada al hospital, y como un esposo amoroso, estuve a su lado durante todo el proceso. Aunque me dolía fingir, sabía que debía seguir adelante con mi plan. Cuando el bebé nació, Romina me miró con lágrimas en los ojos, esperando ver en mí la misma emoción que sentía. Le devolví la mirada, fingiendo que estaba emocionado, pero por dentro sentía una mezcla de ira y tristeza. Romina estaba convencida de que su secreto estaba a salvo, que había logrado engañarme y que su vida seguiría como siempre. Pero yo sabía que este era solo el comienzo de su caída. Había esperado pacientemente este momento, y ahora estaba listo para ejecutar mi plan. Después del nacimiento del bebé, Romina volvió a casa y nuestra vida pareció volver a la normalidad. Sin embargo, yo sabía que no podía mantener esta fachada por mucho tiempo. Empecé a mover mis fichas, preparándome para el momento en que revelaría toda la verdad y destruiría su vida. Sabía que el primer paso era asegurarme de que Romina no tuviera a dónde acudir cuando todo saliera a la luz. Comencé a contactar a abogados y a preparar todos los documentos necesarios para el divorcio. También me aseguré de que todas las cuentas bancarias y propiedades estuvieran a mi nombre, dejando a Romina sin acceso a nada. Sabía que cuando llegara el momento, ella intentaría aferrarse a cualquier cosa, pero me aseguré de que no tuviera nada a lo que aferrarse. El día que había estado esperando finalmente llegó. Decidí confrontar a Romina en la comodidad de nuestra casa, un lugar donde ella se sentía segura. Esperé a que el bebé estuviera dormido y la llamé al salón. Me senté frente a ella y, con una calma que solo había logrado gracias a meses de preparación, le mostré las pruebas que había reunido: mensajes, fotos, conversaciones grabadas. Romina palideció al ver todo lo que había recopilado. Le expliqué que sabía de su infidelidad, que sabía que el bebé no era mío y que había estado planeando este momento durante meses. Romina trató de negar todo al principio, pero sabía que no tenía escapatoria. Finalmente, comenzó a llorar, pidiéndome perdón, suplicándome que no la dejara sin nada. Pero su llanto no me conmovió. Sabía que no podía perdonarla, no después de todo lo que había hecho. Después de nuestra confrontación, Romina intentó por todos los medios salvar lo poco que le quedaba. Intentó hablar con abogados, pero yo ya había tomado medidas para asegurarme de que no tuviera acceso a nuestros bienes. La casa, las cuentas bancarias, todo estaba a mi nombre. Sabía que Romina no tenía a dónde ir, y eso solo aumentaba mi determinación de llevar a cabo mi venganza. Le di una semana para empacar sus cosas y salir de la casa. Sabía que no tenía a dónde ir, pero eso no me importaba. Había hecho su elección, y ahora debía enfrentar las consecuencias.
Romina, desesperada, intentó contactar a su amante, pero él ya no estaba interesado en ella. Después de todo, ¿por qué querría estar con una mujer que lo había abandonado tan fácilmente? Romina, sin opciones y sin recursos, decidió recurrir a su amante por ayuda. Lo contactó, esperando que él la recibiera con los brazos abiertos. Sin embargo, la respuesta que recibió fue devastadora. Su amante le dijo que no quería saber nada de ella, que lo había dejado cuando más la necesitaba y que no estaba dispuesto a arruinar su vida por alguien que no había dudado en traicionarlo. Romina quedó devastada. No solo había perdido su hogar y su estabilidad, sino que ahora también estaba sola, sin nadie en quien confiar. Su amante la abandonó, dejándola completamente desamparada. Yo, por mi parte, me aseguré de que no tuviera a dónde ir, cerrando cualquier puerta que pudiera haber intentado abrir. No contento con simplemente deshacerme de Romina, decidí que su amante también debía pagar por lo que había hecho. Utilicé la información que había recopilado sobre él para destruir su reputación y su carrera. Contacté a su jefe y le envié pruebas de la relación que había tenido con Romina, junto con algunas pruebas de actividades impropias en el trabajo. El amante de Romina fue despedido poco después. Su reputación quedó arruinada, y pronto descubrió que nadie estaba dispuesto a contratar a alguien con su historial. Se vio obligado a mudarse, dejando atrás todo lo que había construido. Sabía que había logrado arruinar su vida, y eso me dio una satisfacción que no podía describir. Con el tiempo, Romina comenzó a experimentar las verdaderas consecuencias de sus acciones. Sin hogar, sin dinero y sin amigos a los que recurrir, se encontró sola en un mundo que ahora parecía hostil. La vida que había construido a mi lado se desmoronó, y cada día que pasaba, su situación empeoraba. Intentó encontrar trabajo, pero sin experiencia ni referencias, sus opciones eran limitadas. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. Sabía que había hecho lo correcto al no perdonarla, al asegurarme de que pagara por su traición. Aunque a veces sentía un pequeño atisbo de compasión por ella, me recordaba todo lo que había hecho y lo rápido que había estado dispuesta a traicionarme. No merecía mi perdón ni mi ayuda. Después de todo lo que había sucedido, decidí empezar de nuevo. Vendí la casa donde había vivido con Romina y me mudé a un nuevo lugar, lejos de todo lo que me recordaba a ella. Me concentré en mi trabajo, en mis proyectos, y en recuperar la tranquilidad que había perdido durante esos meses de angustia. Me tomé un tiempo para mí mismo, para sanar y para redescubrir las cosas que me hacían feliz. Retomé mis viejos pasatiempos, como el surf y el senderismo. Volví a sentir la libertad que había perdido, y comencé a disfrutar de la vida de nuevo. Sabía que merecía ser feliz, y no iba a permitir que el pasado me arruinara el futuro. Con el paso del tiempo, empecé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Sabía que había hecho lo correcto al no perdonar a Romina, pero también me di cuenta de que no podía seguir cargando con el odio y el rencor. Decidí que era hora de dejar ir el pasado y de concentrarme en construir un futuro mejor para mí. No quería que lo que me había sucedido definiera mi vida. Sabía que había aprendido una lección valiosa, pero también entendía que no podía vivir atrapado en el dolor y la traición. Era hora de seguir adelante, de buscar nuevas oportunidades y de encontrar la felicidad en lugares que nunca había imaginado. Con el tiempo, nuevas oportunidades comenzaron a surgir en mi vida. Mi carrera seguía avanzando, y pronto me encontré liderando proyectos importantes en mi trabajo. Conocí a nuevas personas, hice nuevos amigos, y poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Aunque no buscaba una nueva relación, empecé a abrirme a la posibilidad de encontrar a alguien que realmente me valorara. Sabía que no sería fácil confiar en alguien nuevamente, pero también entendía que no podía cerrar la puerta al amor para siempre. La vida seguía adelante, y yo estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad a la felicidad. Unos meses después, conocí a Valeria. Era una mujer diferente a cualquier otra que había conocido. Tenía una personalidad cálida y comprensiva, y desde el principio, hubo una conexión especial entre nosotros. Valeria era inteligente, independiente, y no tenía miedo de mostrar sus sentimientos. A diferencia de Romina, Valeria era honesta y directa. No tenía nada que ocultar, y eso me hizo sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Con Valeria, todo fue diferente. Nuestra relación creció de manera natural, sin presiones ni expectativas. Pasábamos tiempo juntos, disfrutando de la compañía del otro sin necesidad de fingir o impresionar. Valeria sabía de mi pasado, y aunque al principio me costó hablar de lo que había sucedido, ella siempre me escuchó sin juzgarme. Con el tiempo,
Comencé a sentir que estaba listo para dejar atrás el dolor y abrirme a una nueva oportunidad en el amor. Valeria me mostró que no todos eran como Romina, y que aún había personas que podían ofrecer amor y sinceridad. Un día, mientras estaba con Valeria, recibí un mensaje inesperado. Era de Romina. Me decía que quería hablar, que necesitaba explicarme algo. Aunque dudé en responder, finalmente decidí que era hora de enfrentarla una vez más, de cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Nos encontramos en un café, y cuando vi a Romina, apenas la reconocí. Parecía cansada, más envejecida, como si el peso de sus acciones la hubiera alcanzado. Romina me pidió disculpas, me dijo que había cometido un error y que había pagado un precio muy alto por ello. Me contó que estaba sola, que su vida se había desmoronado después de nuestra separación. Aunque sentí compasión por Romina, sabía que no podía permitir que volviera a mi vida. Le expliqué que ya no había lugar para ella en mi vida, que había seguido adelante y que no tenía intención de volver al pasado. Romina intentó convencerme de que podíamos intentarlo de nuevo, que podíamos reconstruir lo que habíamos perdido, pero su súplica cayó en oídos sordos. Le dije que la había perdonado en mi corazón, no por ella, sino por mí mismo, para poder seguir adelante. Sin embargo, también le dejé claro que nuestra relación había terminado para siempre y que no había marcha atrás. Después de mi encuentro con Romina, me sentí aliviado. Sabía que había tomado la decisión correcta, y que mi vida estaba en el camino correcto. Valeria fue un gran apoyo durante ese tiempo, y juntos comenzamos a planear un futuro lleno de posibilidades. Sabía que la vida me había dado una segunda oportunidad, y estaba decidido a no desperdiciarla. Con Valeria a mi lado, sentí que finalmente estaba donde debía estar, rodeado de personas que me amaban y me valoraban por lo que era. Después de un tiempo, Valeria y yo decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación. Le pedí que se casara conmigo, y ella aceptó con una sonrisa que iluminó mi mundo. Sabía que esta vez, estaba haciendo las cosas bien, y que con Valeria, podía construir una vida llena de amor y honestidad. Empezamos a planear nuestra boda, una celebración íntima con las personas que realmente importaban en nuestras vidas. Esta vez, no había dudas ni secretos, solo la certeza de que estábamos juntos por las razones correctas. Con Valeria a mi lado, comencé a ver la vida de manera diferente. Aprendí a apreciar las pequeñas cosas, a disfrutar de cada momento y a no dar nada por sentado. Sabía que había pasado por un infierno, pero también entendía que ese dolor me había hecho más fuerte y más sabio. Valeria y yo construimos una vida juntos, llena de amor, risas y confianza. Sabía que no todo sería perfecto, pero también sabía que estábamos preparados para enfrentar cualquier desafío que se nos presentara, juntos. Con el tiempo, Valeria y yo decidimos formar una familia. La llegada de nuestro primer hijo fue un momento de pura alegría. Esta vez, no había dudas ni miedos, solo la emoción de traer una nueva vida al mundo. Valeria fue una madre increíble, y juntos, disfrutamos de cada momento de la paternidad. Sabía que había encontrado la felicidad que tanto había buscado, y que, a pesar de todo lo que había pasado, mi vida finalmente estaba en el lugar correcto. A medida que nuestros hijos crecían, Valeria y yo nos dedicamos a enseñarles los valores que habíamos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Les inculcamos la importancia de la honestidad, la integridad y el respeto por los demás. Sabía que, al criar a nuestros hijos con estos principios, estábamos asegurando un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras. Mirando hacia atrás, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida. Había pasado de la traición y el dolor a la felicidad y la plenitud. Sabía que mi historia no era única, pero también sabía que había tomado las decisiones correctas para asegurar mi bienestar y el de mi familia. Pasé un tiempo reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sabía que mi vida había cambiado radicalmente, y que, a pesar de todo, había encontrado la paz y la felicidad que tanto había buscado. Romina era parte de mi pasado, una lección que había aprendido a la fuerza. Mi enfoque estaba en mi familia, en Valeria, y en los sueños que estábamos construyendo juntos. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero también entendía que tenía la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con el amor y el apoyo de Valeria, estaba listo para cualquier cosa que el futuro me deparara.